nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Ahí, bájale el volumen. Problemas más o menos complicados. Y de eso se ha referido hoy día la predicación, por eso quiero que escuchen de qué se trata. En la Biblia siempre nos habla que hay un pecado que es de muerte que no se perdona en este siglo ni en el venidero. Podemos estar tranquilos porque ningún cristiano o hijo de Dios lo puede tener. Porque el Espíritu Santo que mora en el cristiano le impide blasfemar. Pero hay un versículo que conmueve a los teólogos incluso. Y que hay algunas opiniones divididas respecto a ese versículo. Y lo vamos a leer para que después entendamos a dónde queremos llegar. Y con las personas que hemos conversado, tienen este pecado. Santiago dice, hay pecado de muerte por el cual no pido que oren. Pero qué extraño no orar por alguien que tiene alguna necesidad, pero bueno, la palabra dice que él pide que oren por los hermanos, pero no pide que oren por aquellos que están en pecado de muerte. Van a leer su Biblia en Efesios, capítulo 5. Le voy a pedir a la pastora que por favor se preocupe del micrófono de acá de la hermana, que le dé volumen de allá. Es el primero y que ella lo encienda acá. El primero, ese. Todo, ese. Aló. Más fuerte. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Y? Hable más fuerte, hermano. Ahí se escucha. Ya, bueno. ¿Sí? ¿No? Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 5, y la iglesia se pone en pie para escuchar palabra del Señor. Amén. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truhanerías,
que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana, porque la palabra ya está bendita, no podemos pedir que Dios bendiga la palabra. Tomen asiento, hermano. Mire, ¿por qué quisimos leer este versículo? Porque ahí están las reglas definidas para las personas que le sirven al Señor, las personas que tienen el Espíritu Santo, y las personas que han hecho un compromiso con Dios. Y son personas que tienen pecado, porque hemos visto que nadie puede decir que no tiene pecado porque haría a Dios mentiroso. Pero son personas que están luchando para vencer ese pecado. Están luchando para vencerlo de tal forma de mostrarle a Dios que sí lo creen. Y que ellos no quieren irse en contra de lo que Dios ha dispuesto. Sino que le hacen caso, pero hay cosas que de repente hay que solucionar. Pero cuando está Dios por medio, Él facilita las cosas. A veces hay que solucionar problemas de diferencia de opinión, soberbia, falta de perdón, etc. Pero todos los tenemos. A todos nos cuesta perdonar. Pero hay un versículo que lo vamos a leer un rato más que nos va a hacer meditar. Hermano, el ser cristiano es algo muy serio. El ser cristiano es caminar junto con Dios. Y cuando nosotros no cumplimos con lo que Dios está en su palabra, lo ignoramos, nos hacemos los lesos, miramos a otro lado, no le damos importancia, estamos en problemas. Pero cuando hay un peso en nosotros que nos dice, sí, tienes que arreglarlo, y nos ponemos en una situación de arreglarlo, Dios ve de que hay un interés en solucionar el problema. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu Santo, vamos a llegar a eso, hermano. El Espíritu Santo nos va a combinar a cumplir la voluntad de Dios. Porque la palabra es certera, la palabra dice, todo aquel que cumpla mi palabra, todas estas bendiciones vendrán. Entonces, a veces no queremos meditar en eso, no queremos pensar, pero está en la Escritura y el Espíritu Santo está redarguyéndonos cada día. Pero hay personas, hermanos, que sabiendo, y a esto me voy a referir porque he conversado con algunas de esas personas en la semana, sabiendo que están en pecado, sabiendo que lo que están haciendo es malo, porque la Biblia habla, pero directamente, de que todo lo malo no proviene de Dios. Está hablando que yo no le puedo llamar bueno a lo malo. Y mientras tengamos esa lucha en nuestra vida, que es una lucha espiritual, vamos a vencer, porque la victoria está asegurada. Pero yo quiero vencer, yo quiero ganar, yo quiero solucionar ese conflicto y tengo intención, interés y le pido a Dios que me ayude. Conversar con un muchacho que predicó, anduvo en las calles, no voy a dar el nombre, pero hay varios en la situación como él. Era un hombre conocedor de la palabra. Y yo siempre lo veía, pero Dios puso un peso en mi corazón. Tenía que hablarle. Y me acerqué y le dije, quiero conversar contigo. Se extrañó, me dijo, ¿y de qué? No, en este lugar no. Pero te invito a que vayamos a un lugar especial y ahí vamos a conversar. Y vino. Tuve una conversación de 1 hora. Mientras yo le hablaba, hermano, le citaba versículos y él me los terminaba. Le citaba un versículo, por ejemplo, 2 de Corintios, hablemos de modo si alguno está en Cristo, él me lo terminaba. Juan 1:12, él lo terminaba, yo empezaba y él lo terminaba. Y me dijo,
pastor, me dijo, yo por mucho tiempo caminé. Estuve en una iglesia, fui predicador. Pero la noche a la mañana entró en mí un desgano y me entregué a la droga. Y estoy metido en la droga. Quiero salir de la droga, pero no puedo. Estoy luchando contra ella, pero no puedo. Mi familia me quiere ayudar, pero no me sirve. Y yo le manifesté, viejo, estoy en peligro. Estás en peligro. Y de ahí saqué esta conversación, esta predicación que hoy día se las quiero compartir para que ustedes la atesoren y la sepan, que de repente Dios ya ha entregado a personas a su destino y Dios no quiere nada más con ellos. Por eso Juan dice, no pido que oren por los que tienen pecado de muerte. Y vamos a ver, porque hay 3 ramas que creen que es un pecado donde la persona se muere. Otra rama dice que es un pecado donde la persona pierde todo contacto con Dios, que es la más cercana. Y hay personas que nunca conoció al Señor. Tuvo tal vez un acto emocional, llegó a Cristo tal vez por algo pasional, pero no de corazón. No se convirtió a Cristo de corazón, en cuerpo, alma y espíritu. Y en Primera de Juan, hermanos, vamos a empezar a usar la Biblia, capítulo 3. En Primera de Juan, vamos a ver lo que nos dice el Señor al respecto. La verdad es que capítulo 3 de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estamos hablando de aquel que nació de nuevo, de aquel hijo que se puede comparar con otros que tienen una conducta diferente. ¿Por qué tienen una conducta diferente? Si el Espíritu es uno solo, si la palabra es una sola. La enseñanza escritural no puede ser pervertida. En ese sentido, hermanos, el mejor testimonio que tenemos es el Espíritu Santo en nosotros, porque damos frutos. Y son frutos de arrepentimiento que nos llevan a la salvación. Ahora, si bien es cierto, en el capítulo 5 de Primera de Juan tenemos 2 versículos, el 16 y el 17, que le pido que lo leamos. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá.
y Dios le dará vida, esto es, para los que cometen pecado que no son de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vale decir, vuelvo al principio, tenemos pecado, vamos rumbo a vencerlo, estamos peleando con él. Ese pecado es una injusticia, pero lo vamos a resolver porque tenemos el Espíritu en nosotros que cada día nos redarguye y nos lleva a la victoria. Pero hay personas que tienen ese pecado y lo tienen, viven con él, lo acarician y no hacen lo que Dios quiere. Esas personas no pueden tener una relación con Dios. Dios conoce los corazones. Dios sabe los que se esfuerzan. Dios sabe los que se esmeran. Dios ve a aquel que se capacita para vencer. Pero aquellos que lo viven, aquellos que lo practican, aquellos que no se conmueven, están en esa condición. Una gran fuerza política, por decir bíblica, está con esta posición. Porque no tiene nada que ver con el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es como lo que hay en el mundo, blasfema contra Dios, hablan contra el Señor, se ríen del Espíritu Santo. Son personas irredentas que no le ha nacido en su corazón la salvación. Esas personas están ya prácticamente, Dios las conoce y están separadas. Dios no me pide a mí que ore por uno de ellos. ¿Y cómo yo sé que uno de ellos está en esa condición? ¿Por qué? Porque teniendo conocimiento de la palabra de Dios, habiendo gustado de la gracia de Dios, habiendo participado en las cosas de Dios, hoy día está contra lo que Dios ordena. Está en una rebelión. Porque si yo me drogo y soy adicto, tengo que zafarme. Hay muchos que nos quieren ayudar. Principalmente Dios es el primero. Como hay instituciones que ayudan, médicos que ayudan, iglesias que ayudan. Pero la Biblia me dice que para el que quiere, todo es posible. Y yo le dije a este muchacho, ¿y tú quieres sanar? ¿Qué pasa si tú te mueres un rato más? Me voy al infierno. Así. Me voy al infierno. Y eso no te da cosa, pero por supuesto que me atemoriza. ¿Pero qué puedo hacer? Necesito ayuda. Ok, le dije. Podemos ayudarte. Primero, involucrado Dios. Segundo, tu familia. Tercero, la iglesia. Pero el más importante de todo eres tú. Porque si tú quieres, Dios quiere. Entonces, hermano, aquí la palabra no se refiere a la muerte espiritual, o sea, física. Porque primero parte la muerte espiritual. Se alejan de Dios. Lo declaran como su enemigo. Entran en guerra con Dios. Pero Dios igual lo quiere rescatar. Muchos pensarán, entonces la salvación se pierde. No, no se pierde. Porque también está la tercera postura. Hay personas que después de haber estado con Dios, se alejan de Dios. Y la Biblia habla de ellos. La Biblia dice, estaban con nosotros. Estaban en medio nuestro, eran como de nosotros. Pero se fueron para que se manifestara que no eran de nosotros. Y no volvieron nunca más. Era como los hebreos que querían volver a judaizar después de haber conocido a Cristo. Querían volver a los viejos rudimentos. Hay personas que han estado con Dios y quieren volver a la carne.
y desprecian todo lo que Dios ha hecho por ellos. Pero Dios sabe si esa persona es imposible que vuelva, imposible. ¿Y sabe lo que hace Dios? Lo corta, pero no se pierde. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, hermanos, era tan bueno y por qué murió? Era un joven, era un muchacho, 25 años, ayudaba a las personas, era un buen cristiano, predicaba bonito, ¿y por qué murió? Dios sabe lo que iba a pasar con él. Dios sabe lo que iba a vivir esa persona, y como Él conoce todas las cosas, se lo llevó, pero no lo perdió. Pero hay algunos que nunca fueron salvos. Y usted no puede perder lo que nunca tuvo. Queremos leer lo que dice 1 Juan 2:16, por favor. Vamos a usar la Biblia, aunque sea electrónica. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que del mundo. Eso dice en el versículo 16. Ahora bien, el 14 que dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay dos cosas que vienen a la mente de los que leemos la Escritura. Dios nos ha prometido muchas cosas. Una de ellas es que no hay nadie más fuerte que Él que nos va a arrebatar de la mano. Pero también la Biblia me enseña que Dios de repente deja vivir la prueba para ver la fidelidad del Hijo. Si el Hijo vence la prueba, detrás de la prueba hay un regalo, un premio. Algunos han caminado 40 días por el desierto, pero al final han llegado al oasis, porque Dios no abandona a sus hijos. Dios es un restaurador, hermano. No hay nada imposible para Él. Cuando hay interés, cuando hay amor. Y mire, y aquí viene lo importante. Dice, el que no ama a su hermano está bajo condenación. Y cuando la Biblia habla de hermano, no está hablando de eso que hay ahora, que es muy popular. Oye, hermanito, oye, hermano. No, está hablando de la familia de Dios. Si usted no ama a su hermano, está bajo condenación, está bajo pecado de muerte. O sea que yo, si mi hermano tiene la imagen de Dios, yo debo amarlo. Para así confirmar que a Dios no lo veo, pero lo amo, porque estoy amando lo que hay en mi hermano. Y eso es lo más importante. Y acá Juan se refiere al amor, a la fe y la esperanza, que son las tres cosas que vencen. No existe problema en el mundo que Dios no pueda resolver. No existe monte que no se aplane cuando Él pasa. Porque Dios lo promete en su palabra y Dios no miente. Nosotros sabemos, estamos seguros que hemos pasado de muerte a vida, hermano. Aquí todos, sin excepción. Los que le sirven al Señor, los que están en prueba, los que van a salir, yo sé que van a salir, han pasado de muerte a vida. Pero Dios nunca va a dejar de hacer lo que empezó a hacer. La Biblia dice, Él es fiel para terminar todo aquello que ha comenzado. Dios no se equivoca. Dios no llama a una persona para que después se le escape. Dios no llama a un hijo para que después se le vaya al infierno. No.
Escúchenme bien. Los que están a través de las redes sociales, a través de la página web. No hay lugar donde puedas huir de Dios. Dios va a cumplir en ti el propósito por el cual te llamó, aunque tú te opongas. Y si tú te opones, Dios sabe lo que va a hacer contigo. A pesar de que nosotros vivimos una vida espiritual y también terrenal, porque no podemos desconocer que estamos en la tierra, pero nuestra mente debe estar ya vinculada con el mundo espiritual. ¿Qué nos puede dar el mundo? ¿Qué nos puede dar el hombre? ¿Qué nos puede dar la política? Que Dios no nos haya dado. ¿Qué nos puede dar la medicina? Cuando la vida y la muerte le corresponden, le pertenecen a Dios. Por eso ustedes están seguros que pasaron de muerte a vida, porque estamos hablando de esa vida que es eterna, la vida espiritual. Estamos de paso, peregrinos, estamos dejando una huella, por eso fuimos llamados, para aprender y dejar una huella, para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó, para cumplir los planes que Dios tiene. Somos un engranaje dentro del reloj que Dios tiene. Y en ese contexto, estimado hermano, yo opino que la lucha con el pecado es a cada rato, todos los días. En cada paso que damos estamos propensos a pecar. Pero Dios nos dice, no se preocupen, porque la victoria está asegurada. Punto 1. Yo he vencido al mundo, pero debo descansar en Él. La incredulidad habita también en el pueblo de Dios. Y a veces la incredulidad hace que brote la rebeldía. Y empiezan las doctrinas heréticas. Empiezan las malas enseñanzas. Hoy en día escuchaba una declaración que dieron grandes hombres, no voy a decir de Dios, grandes predicadores, que descubrieron que ellos tenían que devolver todo lo que habían cobrado del diezmo, porque el diezmo no era bíblico. Por lo tanto, iban a vender propiedades, iban a vender todo lo que habían adquirido y lo iban a repartir al pueblo. Salió. Hermano, ¿usted cree que eso es verdad? Es un chiste. Es un chiste. Al hombre le gusta atesorar en la tierra. Y eso le gusta a la gente, que en las iglesias no se habla del pecado, no se habla del infierno, no se habla de nada que tenga problema o asuste al hermano. Son puros mensajes motivacionales, hermano. No, tú eres grande, eres un guerrero, tu hijo va a ser el presidente de la República, si tú te propones vas a ser dueño de medio país. ¿Dónde la vieron? ¿Dónde la Biblia dice eso? Y a la gente le gusta escuchar eso. Tienes un auto, quieres tener dos, dona el auto y Dios te va a dar dos. Ven, pacta con Dios. Como si Dios fuera un comerciante. Y la iglesia está llena. Y aplauden y saltan. Y hay manifestaciones diciendo, ahí está el Espíritu Santo. ¿Dónde la vieron? Yo no necesito ver bailar, saltar, revolcarse, gritar para saber que está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Yo sé que esto le está doliendo a más de algunos, pero es así.
verdadero show. Hermano, la gente va atraída por eso. Verdadero show, poca palabra. Poco incentivo. Poco enrostramiento. Oye, está haciendo lo bueno. Por eso, Jeremías, mire que me gusta este versículo. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Jeremías 17, versículo 16. Dice: Jeremías 7, perdón. Todo de nuevo. Nos devolvemos a lo Michael Jackson. Retrocedemos. 7:16. Dios le dice al pueblo a través de Jeremías: tú pues no ores por este pueblo. ¿Están escuchando? Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves que esto hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan las masas para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Comparemos con lo que está pasando ahora. Comparemos. ¿Usted cree que Dios escucha el clamor cuando hay ídolos de por medio? Cuando se le sigue encendiendo velas a la reina del cielo, que sabemos quién es. No, si Dios es de una palabra, hermano. Dios no tiene mala memoria. Pero lo único que tiene mala memoria es cuando lo perdona, no se acuerda más de su pecado. Eso lo dice la Biblia. Pero mira, Juan dice: no te pido que ores por él porque está en pecado de muerte. Es un decreto de parte de Dios. Dios nos libre. Y como decía mi abuela, nos pide confesado. Queremos actuar, queremos ser cada día mejor. Sé que tenemos falencias, sé que fallamos en algunas cosas, pero le hacemos empeño. Pedimos perdón. Nos sacudimos el polvo y seguimos caminando. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a ser vencido en ninguna de nuestras situaciones si realmente somos sus hijos. El pecado que provocó a ira a Dios en el pasado es el mismo que está pasando ahora. El mismo. Él dice en su palabra que habló temprano y el pueblo no lo oyó. Y Pablo dice: habla a tiempo, antes de tiempo, durante el tiempo, habla. Pero habla, predica, enseña. Que el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Que el evangelio es poder de Dios. Habla. Ve al pecador y muéstrale su condición. No calles. Pero siempre que Dios actuó no hubo marcha atrás. Se cumplió lo que Él dijo. La única parte de la Biblia donde dice y Dios se arrepintió
cuando mandó el diluvio. Pero él no se arrepintió porque se equivocó, sino que pensó que el hombre iba a ser más fiel, más honesto. Pensó que iba a encontrar a más que iban a estar con él. Y solamente encontró a 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué opciones tenemos nosotros para hablarle a la persona y de no cometer nosotros este pecado grave? Una muy sencilla. Caminar con el Señor, pedirle ayuda, reconociendo que hay algo que nos estorba y queremos solucionarlo. Ya vos, Señor, pucha, yo sé que esto me estorba. Ayúdame a salir. Dame la salida. Muéstrame la solución. No hay nada imposible para Dios. Por eso es el Dios restaurador. Es el Dios que se le llama aquel que hace la tinaja como Él quiere y le da la forma que Él quiere. Y si no le gusta, lo bota y pesca el barro nuevamente y empieza, como lo hace un alfarero. Nunca le vamos a ganar al Señor, hermano. Nunca. Así que tenemos que orar por esa gente. No ya dan nombres, porque puede que hasta los conozcan ustedes. Pero necesitan ayuda. Necesitan. Y eso hace que nosotros tenemos que examinar nuestras vidas. Porque hay una severa advertencia para nosotros. Dios no es un Dios alcahuete. Para Dios no hay hijos regalones. Para Dios hay hijos amados que tienen las promesas, pero que hacen su voluntad. Por lo tanto, repasemos nuestras vidas, busquemos una salida, agrademos al Rey, honremos al Hijo, para que todo pueda ser arreglado en la tierra. Andemos en santidad, como dije, en fe, amor, esperanza, que son las 3 cosas más importantes. Confiar en el Señor, creer en Cristo, por todos estos consejos que Él nos da. Ahora, sabemos que ustedes, nosotros, los que están y han nacido de nuevo, nunca van a cometer estos pecados. Lo sé. Porque ya están inscritos en el libro de la vida. Pero no pase por lo que pasó el hijo pródigo. Fue muy humillante. Muy humillante. Y Dios lo dejó vivir. Dejó que pasara las vergüenzas, que hiciera un trabajo que era de hereje para los judíos, servir a los cerdos que eran declarados inmundos, comer con los cerdos. Y muchas veces tocamos fondo para reaccionar y hacer como lo hizo Jeremías, del fondo de la cisterna. No tengo quien me ayude, que alguien escuche mi voz. Y el Señor desde los cielos, dice la palabra, abogó por él y lo sacó. ¿Cuántos hermanos están en el fondo de la cisterna en este momento? ¿A cuánto Dios quiere ayudar? Pero no invocan, no piden auxilio, no piden ayuda. Hay que orar por ese pueblo. Son guerreros que han caído en la guerra. Están heridos, no los abandonemos. Oremos por el alcohólico, oremos por el drogadicto, oremos por la prostituta. Porque en algún momento ellos tuvieron conocimiento de la verdad. Y cayeron en la pelea. Pero Dios los puede levantar. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios
que levanta y llama a la persona. Mire, voy a terminar con esto. Voy a releer 1 de Juan, por favor, capítulo 5. Catorce, 15. Dice la palabra, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Comparecer ante Él, reconocer nuestras culpas, pedir ayuda, sanarnos para interceder por otros. Porque Dios necesita soldados sanos. No debemos dejar de orar por nosotros mismos, por los hermanos de la iglesia, hermano, iglesia universal. Porque hay iglesias donde hay hermanos que están camuflados. No han podido dejar el cigarro, no han podido dejar la droga, no han podido dejar el alcohol. Hay que ayudar a todos los que están en problemas. El mismo apóstol Pablo afirmó la seguridad que tenemos de que Dios es con nosotros. Y yo sé que es con nosotros. Sé que Él está en cada uno de nosotros. Él no está en las multitudes, está en las personas. Él no empieza los avivamientos en las masas, los empieza en las personas. Motiva a las personas a servirle y a salir adelante. Y nosotros debemos motivarnos los unos a los otros. Y debemos orar porque no está. A lo mejor no está porque tuvo un problema. A lo mejor no está porque está enfermo. Hoy día había quedado llegar una familia. Yo no sé qué problema pueden haber tenido. Pero lo más probable es que tuvieron impedimento. Porque esto es así. Hay alguien que se opone a que la iglesia cumpla la función que Dios le encomendó. Y ustedes saben quién es. Pero la oración puede mucho. Así que vamos a seguir orando por los hermanos, por las peticiones que llegan, por los que están, por los enfermos, para que los guarde el maligno, porque también hay una promesa que no nos puede tocar. Si quiere lo subraya, 1 Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si lo dice la palabra, es verdad. Por eso, hermano, la confianza es que Dios va a terminar la obra que empezó en nosotros. Tiene que tener confianza en eso. No hay nada imposible para el Señor. Si a su mente vino alguna persona que esté en ese problema, vamos a orar. Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita. Hoy en día la apostasía está a la vuelta de la esquina. Y personas que en una oportunidad estuvieron en medio nuestro. Como este muchacho, fueron predicadores, predicaron, practicaron la palabra. Pero hoy en día le están sirviendo al maligno.
Así que quiero que quede claro entonces que el pecado de muerte no es el pecado imperdonable. En el pecado imperdonable usted no se puede arrepentir. ¿Por qué? Porque usted es ateo, agnóstico, usted no cree en Dios, rechaza a Dios. O sea, el Espíritu Santo cierra la puerta. Pero hay pecados por los cuales se puede orar. Por aquellos que están en peligro de caer en pecado de muerte, que persisten en el pecado, que hacen del pecado su práctica. Mentirosos, estafadores, personas que siguen en artes malignas, engañadores, fraudulentos, murmuradores, engendros de Satanás. Debemos rechazar esas cosas, porque no necesitamos nosotros de eso. Lo que necesitamos es cuidar nuestra vida, que es un especial tesoro. Así que, querido hermano, póngase en pie porque vamos a orar. El Señor dice: hermano, no os escribe un mandamiento nuevo, no, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, anda en tiniebla, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú eres amor, Señor. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Y te agradecemos porque nos guías, nos instruyes. Cada día, Señor, alumbras nuestra alma y nuestro corazón. Tú quieres lo mejor para nosotros. Por eso estamos ante ti, para que tú nos perfecciones. Estamos ante ti, Señor, para que tú pongas en nosotros tu voluntad. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a cumplir ese propósito. Oramos por tantas personas que un día estuvieron contigo. Personas que te sirvieron, que te adoraron. Personas que predicaron, Señor. Y hoy día están en el mundo, en tinieblas. Oramos para que tú envíes a tus hijos, para que ellos puedan levantarse con tu palabra y tu Espíritu Santo. Oramos por nuestros vecinos, por todos, los de la derecha, los de la izquierda, los del frente y los de atrás. Por esta comuna, oramos por todos aquellos que te buscan con anhelo. Oramos por las iglesias, Señor, que se reúnen para orar tu nombre. Pero principalmente oramos por el caído. Oramos por aquel, Señor, que está en tinieblas, para que tú le rescates, para que tú le ayudes, Señor, y ellos vuelvan a hacer lo que tú un día les mostraste. Gracias por este lugar, gracias por los hermanos, gracias por los fieles, gracias por los propósitos, los proyectos y los planes. Gracias por la vida, el sostenimiento. Gracias por la familia y los hijos. Gracias por los hijos de los hijos. Gracias por el trabajo y por la salud. Gracias por nuestra familia entera. Gracias te doy, Señor.
Que tu luz siga alumbrando en medio nuestro y que nos enseñe a andar con respeto y obediencia para agradarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos. Amén y amén. Tomen asiento. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.